Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a comenzar entonces con el desarrollo de la clase, ¿está bien? ¿Ya, profesor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a desarrollar el siguiente tema. Recuerden que más tarde vamos a tener el test de laboratorio sobre lo que están presentando, ¿no? Recuerden que es las fenómenos y propiedades también está involucrado, significa también que hay que saber en qué momento utilizar un equipo y de repente qué propiedad está relacionada, ¿no? Y también las normas de seguridad, ¿no? Sobre todo eso involucra el test de laboratorio correspondiente al primera nota de laboratorio. Recuerden que habíamos quedado, creo que era 5 puntos por el test, 5 puntos por la prueba de entrada y el resto de lo que están presentando un puntaje máximo de 10 puntos, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con el desarrollo del tema que es, en este caso, termodinámica, ¿no? ¿Está bien? Profesor, tengo una duda sobre el informe. ¿Qué tiene el informe? Y la cosa era si se podía enviar por Word o también podía ser por PPT, porque mi grupo lo hizo en PPT. La idea es que hagan las dos cosas, pero si va a haber muchas imágenes, mejor en PPT, ¿no? Sí, Mejor el eso, por PPT eso. y aparte el Word. El Word y aparte el O Word PPT. también. El Word no necesariamente puede ir con muchas imágenes, ¿no? Más debería ir el PPT, que es más ilustrativo y más pragmático, ¿no? Pero tienen que ser ambos necesariamente. Así es. Ok, profesor, muchas gracias. Bien, vamos a continuar entonces con... A ver, ¿qué tenemos? Bien, vamos a entonces... A ver... Profesor, buenos días, disculpe. Eh, Dime. la carpeta que lleva el Word y el PPT tiene que tener algún nombre, un nombre en específico, o sea, tiene que tener un Claro, formato, un nombre. es el informe número 1, pues, ¿no? Ah, ya. No, es que algunos profesores piden eh, un modelo del nombre. Ya dijimos la carátula la vez pasada, ¿no? No, sí, pero en el nombre del archivo no Informe hay. de laboratorio número 1, y ya sabes de qué tema trata el informe, ¿no? Muchas gracias. No hay Me por quedó qué. claro. Bien, entonces, vamos a compartir pantalla. Bien, entonces, vamos a visualizar. ¿Se ve mi pantalla, jóvenes? Sí, ¿no? Sí, profesor, sí se ve. Bien, entonces vamos a visualizar una introducción a lo que es la termodinámica, ¿no? Voy a apagar la máquina. Veamos entonces este videíto, ¿no?
Bien. Las leyes de la termodinámica en 5 minutos. La idea en síntesis. Érase una vez un mundo en el que existían objetos muy complejos, cosas como gases, sólidos o imanes, sistemas formados por millones y millones de pequeños elementos, tantos que intentar predecir el comportamiento de todos ellos era una verdadera locura. Hasta que finalmente los físicos comprendieron que podían estudiar el sistema en sí mismo, como una entidad, y ver qué propiedades tiene a gran escala, sin atender a sus componentes más pequeños ni a las extrañas reglas que los rigen, inaugurando de este modo la termodinámica, cuyos 4 pilares son las leyes de la termodinámica. Antes de nada, vamos a conocer a todos los que juegan aquí. Cojamos 2 sistemas termodinámicos, como estos 2 globos llenos de gas. Si se nos ocurre unirlos por este conducto con una pared móvil, seguramente pasará algo así. Lo que acaba de ocurrir es equilibrio mecánico. Me explico. Hemos puesto en contacto 2 gases a distintas presiones, por lo que el más presionado ha empujado la pared hasta que el otro no ha querido. Creo que se ha detenido la pantalla. A lo contrario. ¿No se ve, jóvenes? Este tira y afloja acaba con la pared quieta. Las presiones se han igualado. No, se quedó en la primera imagen. Para mover el pistón es necesario realizar un trabajo mecánico. El gas tiene que poner energía para hacerlo. ¿Y de dónde ha sacado esta energía? Bueno, en estas situaciones lo que hacen los físicos es inventarse. En los físicos, si se nos ocurre... Bien, ¿no se ve el video? No, ¿Está en la plataforma? se quedó en la primera imagen. ¿Ah? Se ve, profe. El audio nomás. ¿No se escucha el audio? No se escucha el audio. Se escucha, pero no hay o sea, la imagen se ha congelado. Y ahorita está congelada, entonces vamos a verlo de nuevo, pues. ¿Se ve la imagen congelada? Vamos a ver, ¿qué dicen ahí? Las leyes de la termodinámica en 5 minutos. La idea... ¿Ahora qué dicen, jóvenes? Sigue congelada, profesor. Qué raro. ¿Por qué? Está medio raro. Vamos a ver qué pasa. ¿Ah? Bien. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? ¿Se ve mi pantalla donde está apareciendo ahí Bueno, leen lo que dice Fundamento de Termodinámica, video de la clase del 24 de noviembre. No se ve, profesor. ¿No se ve eso? No Ya, se ve. muy bien. Vamos a ver. Pantalla. Sí, falta compartir pantalla. Ya está. Ahora sí. En síntesis, érase una vez un mundo en el que existía. ¿Qué? Inaugurando de este modo ¿Qué dicen? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, profesor. la termodinámica, cuyos 4 pilares son las leyes de la termodinámica. Antes de nada, vamos a conocer a todos los que juegan aquí. Cojamos 2 sistemas termodinámicos, como estos 2 globos llenos de gas. Si se nos ocurre unirlos por este conducto con una pared móvil, seguramente pasará algo así. Lo que acaba de ocurrir es equilibrio mecánico. Me explico. Hemos puesto en contacto 2 gases a distintas presiones, por lo que el más presurizado ha empujado la pared hasta que el otro no ha querido ceder más y ha empujado hacia el lado contrario. Eventualmente, este tira y afloja acaba con la pared quieta. Las presiones se han igualado. Hay equilibrio. Pero, para mover el pistón es necesario realizar un trabajo mecánico. El gas tiene que poner energía para hacerlo. ¿Y de dónde ha sacado esta energía? Bueno, en estas situaciones lo que hacen los físicos es inventarse una energía potencial de donde extraerla, la energía interna del gas. Y fijaos que para que todo esto suceda hay que pagar un precio. El volumen de los gases ha tenido que cambiar. Pero traigamos otros sistemas. Cojamos 2 sólidos a distintas temperaturas y pongámoslos en contacto. Lo que ocurre es bien conocido. El cuerpo más caliente transferirá su energía en forma de calor al más frío, hasta que sus temperaturas se igualen.
y entonces se alcanzará el equilibrio térmico. ¿No te suena familiar? Hay dos magnitudes que tienen que igualarse para que haya equilibrio. Este equilibrio requiere de una transferencia de energía, la cual emana de la energía interna. Pero, ¿cuál es el análogo del volumen? ¿Cuál es el precio a pagar por el equilibrio térmico? Pues los físicos del momento no sabían qué era, así que le pusieron un nombre: entropía. Bien, dicho todo esto, ¿estáis listos para ver las leyes? ¡Vamos allá! La ley cero nos dice que si un cuerpo A y un cuerpo B están en equilibrio, y el cuerpo B está a su vez en equilibrio con un cuerpo C, A y C están también en equilibrio entre ellos. Y dirás, oh vaya Crespo, qué sorpresa. Pues lo cierto es que esto no se puede derivar de ninguna parte, por lo que hay que postularlo y considerarlo como verdadero. Alguien tenía que poner la puntilla. En fin, vamos con la primera ley. Lo que dice, básicamente, es que la energía se conserva. No puedes sacarla de la nada. Por ejemplo, si quieres que un gas se expanda para empujar un pistón, esta energía debe o bien tomarse de la energía interna del gas, lo que reducirá su temperatura, o bien debe introducirse al gas en forma de calor. Nada es gratis en el universo. Toca la favorita, la segunda ley. Esta surge en origen de estudiar las máquinas térmicas y hay varias formas de expresarla, pero la más popular es que cualquier proceso termodinámico aumenta o deja igual la entropía del universo, aunque en la mayoría de los casos la aumenta. Puede ser que en tu pequeño sistema hayas conseguido disminuir la entropía, pero siempre resulta que al hacer eso has aumentado la del resto del universo. Si te estás preguntando qué demonios es la entropía y por qué tiene que aumentar siempre, no te molestes. La entropía es una manifestación de algo que le ocurre a esos elementos que forman nuestro sistema, pero estamos hablando de termodinámica, del conjunto en sí mismo. Aquí no nos importa su interpretación microscópica. La entropía es una magnitud a gran escala, y la teoría no nos dirá mucho más sobre ella. ¡Ey, pero Crespo! La entropía no era lo que medía el grado de desorden de un... No se hacen spoilers en mi canal. Pero... Fuera de mi propiedad. Ok, me vuelvo a hacer cargadores. Y por último, la tercera ley. Una de sus formas de enunciarse es que no se puede enfriar un sistema termodinámico al cero absoluto en un número finito de procesos físicos. Vamos, que el cero absoluto de temperaturas es inaccesible. Solo podemos acercarnos a él, nunca alcanzarlo. Sin duda, la termodinámica es capaz de predecir en un sinfín de sistemas de características muy distintas. Sin embargo, no es capaz de dar un sentido físico a muchas de sus entidades, como la temperatura y la entropía. Para eso, los físicos tuvieron que esperar a una teoría que consiguiera trabajar con esos pequeños elementos tan molestos, la física estadística. Pero esa es una historia para otro vídeo. Y recuerda, si quieres más ciencia, suscríbete. Y gracias por vernos. Orden de un... No se hacen spoilers en mi canal. Pero... Bien, entonces ya vieron una ilustración general de lo que se encarga la termodinámica, los conceptos fundamentales sobre todo, que son la energía interna, que la representan por la letra U, o es también relacionada con la energía potencial. Han visto que hay una variable termodinámica, o las variables termodinámicas han sido la temperatura, la presión y el volumen. ¿Y qué más? También han visto que hay está involucrada la energía interna, que ya lo habíamos dicho, que es la U, o energía potencial, y la otra que es relacionada con la energía potencial, y también el trabajo mecánico, ¿no? El trabajo mecánico. Y recuerden que para todo eso, recuerden que cuando hay fenómenos, obligatoriamente tiene que haber un cambio de energía. Eso es lo que debe quedar claro, ¿no? Si no hay cambios de energía, no habrá fenómenos, pues, ¿no? Tiene que haber cambio de energía para que haya fenómenos de determinado tipo, ¿no? Los físicos y los químicos. ¿Qué más nos dice este video? Que a las leyes de la termodinámica, la primera, la segunda y la tercera ley, no le interesa cómo está constituida la materia. ¿Está bien? Si está constituida por átomos, moléculas, iones, eso no le interesa. Solamente le interesa los cambios macroscópicos, ¿no? Medibles y fácilmente cuantificables. Eso es lo que, en resumen, menciona este video, pues, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta también
otro término empleado por ahí, ¿no? Los términos empleados son equilibrio mecánico, por ejemplo, ¿no? O equilibrio térmico. ¿Y cuál es el otro equilibrio que estaría faltando? Que no se mencionó. A ver, jóvenes. Hay un fenómeno, equilibrio que no lo han mencionado. Han mencionado equilibrio térmico, han mencionado equilibrio mecánico, y hay mencionado, y faltaría uno, ¿no? Equilibrio mecánico y equilibrio térmico, falta uno. ¿Cuál es el tercer equilibrio? Electrostático, ¿Cuál? de electricidad. Químico. Ese, el equilibrio químico, ¿no? El equilibrio químico. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo podemos decir que existe equilibrio? En este caso voy a minimizar esto. Voy a dejar de compartir esto para pasar a compartir otra cosa, ¿está bien? ¿Se ve el PPT? ¿Está en blanco? No sé. Está en blanco la pantalla. Yo no lo veo. ¿Está en blanco la pantalla? ¿Ven una pantalla en blanco? No, profesor, parece que no está presentando. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Finalizar presentación. Ya. Compartir pantalla. ¿Ahora sí? Ahora sí, profesor. Bien, entonces... Entonces ahora lo que estamos viendo son... El tema es de termodinámica, pues, ¿no? Termodinámica. Entonces la termodinámica, entonces acá, ¿qué cosa define? Ya hemos visto que esto solamente corresponde a cuerpos macroscópicos. A la termodinámica no le interesa, pues, cómo está constituida la materia, si por átomos, moléculas, iones, no le interesa. Solamente le interesan los cambios a nivel macroscópico, que pueden ser de utilidad para el ser humano, ¿no? Para eso la termodinámica tiene que tener una claridad y también se basa en el método científico, pues lógicamente, ¿no? Y para eso define lo que es un sistema, ¿no? Eso ya está definido, ya lo hemos hecho. Un sistema que puede ser, en este caso ya hemos dicho que puede ser abierto. El sistema puede ser cerrado. Y el sistema puede ser aislado. ¿Está bien? Entonces, ese sistema abierto, ya saben qué. ¿Por qué es abierto? Porque intercambia materia y energía con el entorno, ¿no? Materia y energía con el entorno. En cambio, un cerrado solo intercambia. ¿Qué cosa intercambia? Solo intercambia, en este caso, energía con el entorno, ¿no? Energía con el entorno. Porque también le llamamos medio exterior, ¿no? Y el aislado no intercambia ni materia ni energía. ¿Por qué? Porque tiene paredes aislantes, ¿no? No intercambia ni materia ni energía. Y eso ya ustedes ya lo conocen, ya saben los ejemplos, ¿no? Ni energía. Energía, por ejemplo, un sistema abierto. Un océano, ¿no? Ejemplo, ¿no?
Ejemplo, un océano. ¿Está bien? Ejemplo de un sistema cerrado. Botella con bebida tapada, ¿no? Bebida tapada. Ejemplo para el último caso. Termo que tiene agua fría o caliente, ¿no? Mantiene la temperatura, un termo, un cooler, etcétera, ¿no? Eso ya ustedes ya conocen. Entonces, ¿el cuerpo humano qué tipo de sistema es? ¿Habíamos quedado? Jóvenes, ¿el cuerpo humano qué tipo de sistema es? ¿Están o no están? No me están escuchando. Cerrado. Abierto. Abierto, pues, es Abierto, abierto, profe. ¿no? Porque te alimentas y también desechas materia, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿O no? Si es cerrado, pues ese sería un chico raro, ¿no? Bien. ¿Ah? El cuerpo humano es sistema abierto, intercambia materia y energía con el entorno. Hay veces sentimos frío, ¿sí o no? ¿Por qué sentimos frío? Porque estamos perdiendo energía. Hay veces sentimos calor, ¿por qué? Porque no estamos recibiendo energía del entorno, ¿no? ¿Está bien? El cuerpo humano, no se olviden. Hay algunos que todavía no se conocen, ¿no? Se consideran cerrados. Entonces ahora también la termodinámica define lo que es fase, pues no, ya, eso ya lo hemos hecho. ¿Qué cosa es una fase? Entonces, una porción de un sistema que tiene, pues, que tiene propiedades uniformes o constantes, ¿no? Uniformes o constantes. Ya sabemos que en toda su extensión, ¿no? Entonces los sistemas según las fases, los sistemas también pueden ser, según las fases, los sistemas son en este caso, homogéneos y heterogéneos, ¿no? Heterogéneos, ¿no? Entonces acá una fase, los componentes forman una fase y acá hay dos o más fases, ¿no? ¿Está bien? Y también la termodinámica está relacionada con, define lo que es un estado, ¿no? ¿Qué cosa es un estado de la materia? Estado de la materia. Ya hemos dicho, ¿no? Es la condición física, ¿no? Es la condición física. Es la condición física en que se encuentra la materia, a determinada, ¿qué cosa? A determinada condición de presión y temperatura, ¿no? Como resultado de la competencia, ¿de quiénes? ¿Quiénes compiten, jóvenes? ¿Quiénes compiten? Jóvenes, ¿quiénes compiten para que haya un estado de la materia? Energías. ¿Quiénes compiten? Las fuerzas de cohesión y repulsión. Eso, ¿no? De fuerzas de cohesión o atracción versus fuerzas de repulsión, ¿no? ¿Está bien? Eso, ¿no? Eso es lo que están compitiendo. Entonces, como se están dando cuenta ahí, se está definiendo, pues, los parámetros o las variables termodinámicas, ¿no?
¿Está bien? Y ahora, ¿cuándo se hacen mediciones en un sistema? ¿No? ¿Cuándo se hacen mediciones en un sistema? ¿Cuándo se hacen mediciones definidas en un sistema, ¿no? Definidas en un sistema en relación con su entorno. Un sistema en relación con su entorno. A ver, díganme ustedes. ¿Ah? Algo de eso se ha ilustrado en el video, ¿no? Ese videíto que es muy significativo, ¿no? Es pequeño, pero significativo. Ustedes pueden buscar más videos, pues, ¿no? No se conformen con uno nada más. Para eso tienen a YouTube. No sean conformistas, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuándo se hacen? Y más aún, ustedes son de ingeniería de sistemas, ¿sabes? Entonces, con más razón todavía, ¿no? La termodinámica debe ser parte de su vida, ¿no? Porque también hay la llamada teoría del caos, ¿no? ¿No? Como se ha mencionado también por ahí cuando hablaban de la entropía, ¿no? Y la teoría del caos es una parte formativa del estudiante de ingeniería de sistemas, ¿no? Entonces, ¿cuándo se hacen esas mediciones definidas en un sistema? ¿Cuándo podemos medir algo? Solo medimos cuando el sistema, solo tenemos medidas definidas, cuando el sistema se encuentra en equilibrio, termodinámico, ¿no? En equilibrio termodinámico. Termodinámico, ¿no? ¿Está bien? ¿Y cuándo se cumple esa condición? ¿Está bien? En equilibrio termodinámico, ¿no? Solamente bajo esa condición se puede hablar, pues, en este caso, del equilibrio termodinámico, ¿no? ¿Está bien? ¿Y cuándo un sistema está en equilibrio termodinámico? Cuando simultáneamente se cumplen tres condiciones, pues, ¿no? Entonces, un sistema se encuentra en equilibrio termodinámico cuando se cumplen tres condiciones, ¿no? Entonces, mejor dicho, el sistema, entonces, para lo cual se encuentra en equilibrio cuando, cuando se cumplen tres condiciones simultáneas, ¿no? Cuando se cumplen tres condiciones simultáneas. ¿Está bien? Y ya se dijo algo en el video, ¿no? ¿Cuáles son esas tres condiciones simultáneas? Uno, el sistema, ya lo dijeron en el video, ¿no? El sistema Igual presión. se encuentra en equilibrio mecánico con su entorno, ¿no? Equilibrio mecánico. Con su entorno, ¿no? ¿Está bien?
Y para el video, ¿cuándo se cumplió esa condición? Mismas ¿Cuándo se presiones. cumplió? Cuando la presión de los gases se igualó, ¿no? Cuando la presión de los gases se igualó. ¿Está bien? 2. El sistema se encuentra, ¿cuál fue el otro equilibrio que mencionaron? A ver, jóvenes. Equilibrio térmico. En equilibrio térmico. ¿Y eso qué significa? Misma temperatura. En equilibrio térmico. Cuando ya, en este caso, la temperatura del entorno igual a la temperatura del sistema, ¿no? Eso es equilibrio térmico. ¿Está bien? Cuando la temperatura del entorno se hace igual a la temperatura del sistema, ¿no? Y el sistema ya se mantiene invariante, ¿no? Y tercera condición simultánea, el sistema se encuentra en equilibrio químico, ¿no? En equilibrio químico. Solamente cuando está en equilibrio químico, equilibrio térmico y equilibrio mecánico simultáneamente, entonces podemos decir así que, en este caso, el sistema en este caso está en equilibrio termodinámico, ¿no? ¿Y qué cosa significa que el sistema esté en equilibrio químico? Que su composición química es constante e invariable en el tiempo mientras no haya una fuerza externa que lo altere, ¿no? ¿Está bien? Si les dijera ahora, como ustedes ya se conocen, ¿sí o no? ¿Ustedes ya saben qué son? Son un sistema de materia y energía, ¿correcto? En relación con un entorno, ya saben que son abiertos, ¿no? ¿Está bien? Ahora, díganme, ¿cuáles son las tres condiciones? ¿Cuáles son las, en este caso, las condiciones bajo las cuales el cuerpo humano se encuentra en equilibrio mecánico con su entorno, por ejemplo? ¿Qué más podemos ampliar ahí? ¿Qué significa, pues, cada una de esas cosas, ¿no? Que están ahí escritas simultáneamente, que ocurren simultáneamente? ¿Qué me dicen? El ser humano tiene que estar a la presión atmosférica. El ser humano tiene que estar a la presión atmosférica. Bueno, la pregunta es, ¿bajo qué condiciones el cuerpo humano se encuentra en equilibrio termodinámico? Profesor, cuando su temperatura corporal es, creo, 37, o me equivoco. Ya, el cuerpo humano tiene una temperatura promedio constante, ¿está bien? 37 grados, 36,5, 37 o 37,5, ¿no? Más o menos, se considera eso como temperaturas normales para decir que estás saludable. Pero esa no es la respuesta, ¿no? Cuando la temperatura del cuerpo es constante, sí, está bien, es temperatura constante, está en equilibrio térmico, pero ¿cuál es la condición física con respecto al entorno para que esa temperatura sea constante? Porque hay que recordar que la temperatura del cuerpo 37 grados, ya, suponiendo eso, la estándar. Pero el medio ambiente, ¿a qué temperatura está? 20, 25. En el norte pues estará 33 grados o 30 grados, ¿no? ¿Sí o no? Y el cuerpo humano sigue teniendo 37 grados. A pesar de que hay calor en el ambiente o hay frío en el ambiente, el cuerpo humano mantiene su temperatura de 37 grados por promedio. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos?
¿Cuál es la razón? De que el cuerpo mantenga su equilibrio térmico, ¿no? En relación con el entorno. ¿Cómo lo interpretan eso? Profesor, yo había Dime. escuchado una vez que, bueno, bueno, eso lo explicó No un me vas profe a de responder academia. directamente, me vas a contar un cuento ya. Cuéntame un No, cuento. es que, bueno, la cosa era de que es como en química el principio del Le Chatelier puede ser. Cuando tú alteras un sistema, el sistema responde a eso. Eso te puede servir de repente para el equilibrio químico, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de otra cosa. Está bien, pues. No tienes la respuesta, ya me querías contar un cuento, ¿no? Tiene que tener claridad, ¿no? Entonces ahí, cuando el cuerpo humano se encuentra en equilibrio térmico con su entorno, cuando se encuentra en equilibrio mecánico, ¿el equilibrio mecánico cuándo se da? El equilibrio mecánico, ¿qué significa el equilibrio mecánico? Que el entorno no desarrolla trabajo sobre el sistema, ni el sistema desarrolla trabajo sobre el entorno, ¿no? ¿Está bien? Eso es equilibrio mecánico, lo que significa equilibrio mecánico. El entorno no desarrolla trabajo sobre el sistema, ni el sistema desarrolla trabajo sobre el entorno. ¿Cómo se manifiesta eso en el cuerpo humano? Alguien dijo por ahí, ¿no? Ah, de repente la presión atmosférica. No, no. Pero ¿quién es la que se iguala con la presión atmosférica? ¿Ah? ¿El cuerpo humano? ¿Qué cosa es lo que se iguala en el cuerpo humano con respecto a la presión atmosférica? Es el parámetro mecánico, es la presión, lógicamente, está bien, el parámetro mecánico es la presión. Pero ¿cuál? ¿Cuál es la condición de equilibrio? Ah, que la presión sanguínea debe ser igual a la presión atmosférica. Esa es la condición. ¿Sí o no? Para que no haya equilibrio, para que no haya un desequilibrio mecánico, ¿no? ¿Y cuándo se produce ese desequilibrio mecánico en el cuerpo humano? ¿Ah? Entonces, el cuerpo humano se encuentra en equilibrio mecánico cuando la presión sanguínea igual a la presión externa, ¿sí o no? Que es la llamada presión atmosférica. ¿Y cuándo se rompe ese equilibrio mecánico? Ah, ¿cuándo se romperá? Por ejemplo, cuando vamos a la sierra, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se rompe el equilibrio mecánico? ¿Sí o no? Porque algunas personas van a la sierra y les duele la cabeza. Otras personas botan sangre por la nariz o por los oídos, ¿no? Porque son hipertensos, ¿no? Los hipertensos tienen riesgo de sufrir un derrame cerebral, una hemorragia cerebral, ¿no? Por el cambio de presión. Entonces ahí se está ya desarrollando un trabajo, ¿no? Porque la presión interna es mayor que la presión externa. Entonces ya hay un desequilibrio mecánico debido a las diferencias de presión. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro, joven? Sí, profesor. Bien, eso es lo que uno tiene que pensar, pues, ¿no? Ahora ya el cuerpo humano también es materia, también sufrimos cambios termodinámicos, ¿sí o no? Entonces, hay que conocernos, pues, ¿no? Luego, ya encontraron la respuesta. ¿Cuándo el sistema se encuentra en equilibrio térmico con su entorno? ¿Ya tienen la respuesta? Ya sabemos que la temperatura del sistema se mantiene constante en el equilibrio térmico. Pero ¿cuál es la condición físico-mecánica o física bajo la cual el sistema tiene esa temperatura constante? El cuerpo humano 37 grados, ya, suponiendo eso. ¿Qué me dicen? Cuando un sistema, recuerden, el cuerpo humano es un sistema que mantiene su temperatura corporal promedio constante, porque también tiene zonas que ocasionan ese equilibrio, ¿sí o no? ¿Cuáles son las zonas de desfogue? De repente hay exceso de calor, pero no obstante el exceso de calor, el cuerpo humano mantiene la temperatura. ¿Cuáles son las partes del cuerpo humano que permiten que nuestra temperatura sea constante? Profesor,
Dígame, Yo joven. leí que el cuerpo humano, para alcanzar el balance térmico, o sea, ¿Tienes para poder... algún ruido que molesta ahí? ¿Ahora se me escucha bien? Ahora sí. Ya, profesor, yo escuché que para que el cuerpo humano alcance el balance térmico con el ambiente, o sea, que gane o pierda calor, lo hace a través del sudor, una de las formas, cuando ¿Es el sudor o es a través de los poros de la piel? a través de los poros de la piel que... Eso, ¿no? El sistema que permite regular es toda nuestra piel, que tiene una porosidad. Si hay calentamiento, entonces inmediatamente el cuerpo responde con la vaporización, la transpiración. Pero ¿cuáles son? Yo pregunté cuáles son las partes, ¿no? Ah, ya. La piel. ¿Qué más tienes? Los dedos, ¿no? Todo extremo es un liberador de energía. Todo extremo que tenemos. Las orejas, ¿no? Y toda nuestra piel, en realidad, es la reguladora de la temperatura corporal, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué cosa significa eso? ¿Por qué se regula la temperatura a 37 grados? Porque el calor que entra debe ser igual al calor que sale, ¿sí o no? El calor que entra desde el entorno debe ser igual al calor que sale del cuerpo humano. De esa manera, la temperatura se mantiene constante. ¿Está claro, jóvenes? ¿Ya se están conociendo? Y luego, ya la otra parte ya es simplemente que el cuerpo humano está en equilibrio. ¿Por qué el cuerpo humano está en equilibrio químico? Tiene una composición constante porque los cambios del equilibrio químico, recuerden, los cambios del equilibrio químico son diferenciales. En otras palabras, no se aprecian de un instante a otro instante. Igual, de ayer para hoy día nuestra masa no cambió, nuestro peso no cambió. La composición química de ayer para hoy día es la misma, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿por qué los cambios en el cuerpo humano son diferenciales? No nos damos cuenta que ya nuestra edad cambió. Diferencialmente, pero cambió, ¿no? Y cuando nos damos cuenta de que ya estás viejo, ya estás anciano, cuando pasa mucho tiempo, ¿no? ¿Está bien? Cuando pasa mucho tiempo, eso ya es un cambio macroscópico, ¿no? No es cambio diferencial. Entonces ya se conocen, jóvenes, entonces ya saben bajo qué condiciones, ¿no? Entonces el equilibrio químico se alcanza a una presión y temperatura constantes determinadas cuando la composición química es constante, pues, ¿no? Esas son las tres condiciones del equilibrio termodinámicos. Solamente podemos hacer mediciones cuando el sistema se encuentra en equilibrio termodinámico. Si el sistema está cambiando su presión, su temperatura, su trabajo, no podemos hacer mediciones. Si no, no habría tabulaciones, ¿no? El punto de ebullición del agua, 100 grados Celsius. Punto de fusión, 0 grados Celsius. Calor específico, tal, ¿no? Viscosidad, tal. Tensión superficial, valor definido, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuándo hemos hecho esa medición de propiedades intensivas? Solamente cuando el sistema se encuentra en estado de equilibrio termodinámico. Si no hay equilibrio termodinámico, no podemos tomar medidas. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que hay que tener presente con respecto a lo que es sistema en equilibrio de estado termodinámico, ¿no? Bien, viendo ya otro aspecto. Entonces, la termodinámica también bien define lo que se llama las función de estado, ¿no? ¿Qué cosa es una función de estado? ¿No? Una función de estado termodinámico, se supone, ¿no? De estado termodinámico. ¿Qué cosa es una función de estado termodinámico? Aquella función que solo depende
¿De qué depende? De los estados. De los estados final e inicial, ¿no? De los estados final. Final e inicial, ¿no? E inicial. De un proceso termodinámico, ¿no? De un proceso termodinámico. ¿Está bien? No importando si el proceso, no importando, en este caso, si el proceso se desarrolló en una o más etapas, si el proceso se desarrolló en una o más etapas, ¿no? Una o más etapas. O por diferentes caminos o trayectorias, ¿no? O por diferentes caminos o trayectorias. No le interesa, pues, qué pasó durante el transcurso del desarrollo del proceso, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que hay que tener de claro, de lo que significa una función de estado termodinámico. Son ejemplos quienes, ya se mencionaron algunas, ¿no? Son ejemplos. En este caso, la energía interna, ¿no? La energía interna, que a veces la representan, interna, que puede ser representada por E o la letra U, ¿no? ¿Está bien? La energía interna y su variación también, ¿no? Y su variación. Y delta E o delta U, ¿no? ¿Qué más tienen? La entalpía, ¿no? La entalpía, que es una energía que se mide a presión constante, ¿no? La entalpía H o su variación delta H, ¿no? O su variación delta H. ¿Qué más tienen? ¿Me mencionaron por ahí? La entropía S o su variación delta S, ¿no? Delta S. Y también puede haber ahí la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs y su variación delta G, que es la que tiene la utilidad a nivel empresarial, ¿no? A nivel productivo, digamos, ¿no? Y ligado a las funciones de estado termodinámico, entonces, pero acá podemos poner, no son funciones de estado. No son funciones de estado. ¿Quiénes? Eso hay que ser claro también. No son funciones de estado. El calor, Q, y el trabajo. Y el trabajo, ¿no? W. Pues dependen de la historia del proceso, ¿no? Pues dependen de la historia del proceso, ¿no? Del proceso termodinámico. ¿Está bien? Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando se tiene, por ejemplo, un gas, ¿no? Puedo tener un gas, un émbolo que se desplaza, ¿no? Aquí hay un gas. Y por acá, de repente, ese gas acá tiene un volumen 1, y luego ese gas, al ganar energía, entonces de repente pasa a un volumen mayor, ¿no? ¿Sí? Tenemos el gas. Y acá habrá una presión, pues, ¿no? Que esa presión puede ser igual o diferente.
Acá hay una temperatura 1, acá también hay un volumen 2, mayor que el volumen 1, acá en este caso, y acá hay una temperatura 2. ¿Está bien? Entonces yo produje un volumen 2, un volumen 1, suponiendo 2 litros, y ahora tengo un volumen 2 que vale 4 litros, ¿no? Hago una expansión de un gas, de un volumen 1 a un volumen 2. Entonces acá esto se puede hacer de varias maneras, ¿no? Si fuera a... Entonces hay un trabajo ahí, ¿no? Hay un trabajo mecánico. Entonces a presión constante, ¿qué pasaría? A presión constante. Entonces acá, ¿qué cosa va a pasar? El trabajo va a ser igual a... El trabajo va a ser igual a la integral de P diferencial de B, ¿no? ¿Está bien? P diferencial de B. Entonces acá estamos hablando de un proceso isobárico, ¿no? Isobárico. P diferencial de B, entonces donde al final tenemos un volumen 1 que pasa a un volumen 2. Entonces, pero como la presión es constante, entonces la sacamos de la integral y vamos a tener volumen 1 a volumen 2 diferencial de B. Y esto se convierte pues en P por B sub 2 menos B sub 1. De repente este trabajo en litros atmósfera, ¿no? En litros de repente, vamos a ponerlo así, en litros atmósfera, ¿no? El trabajo. Y si fuera el trabajo a volumen, a temperatura constante, a volumen constante, mejor dicho, a temperatura constante, vamos a ponerle, estaremos teniendo en este caso un proceso isotérmico, ¿no? ¿Y cómo lo hallamos ahí el trabajo? El trabajo en este caso isobárico, acá trabajo isotérmico va a ser igual a la integral de P diferencial de B desde el volumen 1 al volumen 2, pero ya sabemos que, la presión de un gas aquí es igual a nRT entre B, ¿no? Entonces reemplazamos, ¿no? Trabajo isotérmico a que va a ser igual, trabajo isotérmico va a ser igual en este caso a la integral del volumen 1 al volumen 2, ¿de quién? De nRT entre B, ¿no? Entre B. Y como acá hay variables que son constantes, entonces las sacamos de la integral, pues, ¿no? Entonces n es constante, r es también constante y t constante. Entonces acá nos va a quedar diferencial de B sobre B desde volumen 1 a volumen 2, y esto se va a convertir en nRT, integrando entonces logaritmo neperiano de B sub 2 sobre B sub 1, ¿no? ¿Está bien? Y acá nos damos cuenta, pues, que si esto lo vemos gráficamente, entonces hay diferencias, ¿sí o no? Acá tenemos el volumen, acá estará la presión. Si el trabajo es isotérmico, entonces estaremos ahí. Acá tenemos el volumen 1 con la presión 1. Acá será la presión 2. Presión 2. Eso sería 2 litros acá y acá 4 litros, ¿no? ¿Está bien? Y todo el área bajo la curva es lo que llamamos el trabajo ISO. El trabajo, en este caso, isotérmico, ¿no? Pero también hay un trabajo, pues, isobárico, ¿no? Que produce el mismo cambio, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hice el cambio a volumen 2 y todo esto es el trabajo. Este es el trabajo. En este caso, el trabajo isobárico, ¿no? Y se dan cuenta gráficamente que para la misma masa de gas, el trabajo es diferente, ¿no? Entonces, para la misma masa de gas, el trabajo isotérmico
isotérmico es diferente del trabajo, el trabajo isobárico, ¿no? ¿Está bien? Porque hay una historia del proceso que no permite esa. Entonces acá sí interesa, pues cuando mides calor, mides temperatura, ahí sí te interesa la historia del proceso, ¿no? ¿Cuánta energía perdiste, ¿no? Entonces, ¿está bien? ¿Cuánta energía ganaste? Entonces nos damos cuenta, pues, que el calor y el trabajo no son funciones de estado termodinámico. ¿Está claro, jóvenes? ¿Por qué no es? Por ejemplo, si le dijera, por ejemplo, así de modo simple, tengo acá ¿cuál sería, por ejemplo, si quiero viajar de aquí de repente desde Lima a París, por ejemplo, desde Lima a París, y hay veces el avión, ¿qué cosa lo hace? ¿Cómo llega el avión? Parto de Lima con un avión y luego llego a París, pero para llegar a París hay varias maneras de llegar, ¿sí o no? Una es de manera directa y otra es de manera haciendo escala, ¿no? Haciendo escalas. De repente para ir a Alemania, por ejemplo, ¿qué cosa tienes que hacer? Ah, ya, si quieres partir de acá, entonces tienes que hacer una escala, pues, paras en Holanda, ¿no? Entonces en Holanda ya te recoge otro avión y te lleva de repente a Alemania, ¿no? O a París, bueno, depende, pues, dónde quieras viajar. Por ejemplo, ¿no? Hay ese tipo de, lo que se llama la escala. Pero acá, ¿cuál es la función de estado termodinámico? ¿La trayectoria? ¿Es la trayectoria o la distancia entre las ciudades? ¿Cuál es la función de estado termodinámico? ¿Cuál es la función de estado termodinámico acá? ¿La distancia entre Lima y París o la trayectoria entre Lima y París haciendo escala? La distancia. La distancia. La distancia, ¿no? La distancia se supone geográfica, ¿no? Que tiene una latitud y una altitud. Esa es una función de estado termodinámico. Y la trayectoria haciendo escalas, eso ya no es función de estado, ¿no? Porque está dependiendo de la trayectoria. O lo hago en un solo paso, o lo hago en varios pasos, ¿no? Para llegar al sitio, ¿no? ¿Está bien? Y así ustedes pueden darse cuenta, pues, de que por qué el calor no es una función de estado termodinámico, por qué el trabajo no es una función de estado termodinámico, porque depende de la historia del proceso, pues, ¿no? ¿Cómo calentaste un sistema? ¿Cómo calentaste un sistema? Ah, de repente utilizaste, pues, simplemente un microondas, ¿no? ¿Y otro qué cosa habrá utilizado? De repente, simplemente el calentamiento ¿no? Cuando quieres calentar una muestra de algo, ¿no? Utilizaste tu cocina para calentar. Entonces, ¿te das cuenta entonces de que el calor y el trabajo entonces no son funciones de estado termodinámico, ¿no? Y también están las llamadas, en este caso, siguiendo con el ejemplo, con los ejemplos, en todo caso, pasamos a la siguiente diapositiva. Tienen las variables de estado termodinámico, ¿no? Las variables de estado termodinámico. ¿Está bien? Entonces, las variables de estado termodinámico, en este caso, las variables de estado termodinámico, ¿quiénes son? En este caso, también son funciones de estado, ¿no? También son funciones de estado. Se consideran como funciones de estado, ¿no? De estado. Pues su valor solamente depende, pues su valor solo depende de los estados, solo depende
de los estados final e inicial, ¿no? De los estados final e inicial de un proceso termodinámico, ¿no? E inicial de un proceso termodinámico. Eso es lo que hay que tener presente, ¿no? De un proceso termodinámico. ¿Está bien? Entonces, son, por ejemplo, son la presión y su variación, delta P, el volumen y su variación, delta en este caso B, y también tienes aquí a la temperatura y su variación delta S, ¿no? Recuerden que eso solamente se pueden medir, que se miden cuando el sistema está en equilibrio termodinámico, ¿no? Que se miden cuando el sistema está en equilibrio termodinámico, ¿no? En equilibrio termodinámico. ¿Está bien? En ET. ¿Está bien? Entonces ahora, ¿qué es lo que sigue ya? Entonces ahora en base a eso, entonces ya aparecen luego ya las leyes, pues, ¿no? Las leyes. Entonces tenemos ahí. Ok. Cambiando de lapicero de color. Entonces ahora tenemos, por otro lado tenemos ahí los signos convencionales, ¿no? Hay que establecer entonces los signos convencionales del calor y el trabajo, ¿no? Del calor y del trabajo. De un sistema en relación con su entorno, ¿no? De un sistema en relación con su entorno, ¿no? En relación con su entorno. Recuerden que ustedes son estudiantes de ingeniería, entonces van a ir a trabajar, pues, a un sistema que es abierto, ¿no? Es una empresa en relación con el entorno, porque los empresarios van a tratar de interaccionar para ganar utilidades, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Entonces un buen ingeniero entonces tiene que saber, pues, cómo está actuando la competencia o qué herramientas tiene que utilizar para que finalmente la empresa consiga lo que desea, ¿no? Entonces, con su entorno. Entonces acá puede haber un sistema, ¿no? Ya sabemos que los sistemas generalmente son abiertos, ¿no? Los aislados son pocos, pero también hay, ¿no? Pero eso ya son menos frecuentes, menos naturales, ¿no? Menos naturales. Entonces tenemos el sistema. Generalmente ese sistema es cerrado o aislado. Cerrado o abierto, ¿no? Entonces, acá habrá, pues, en este sistema, habrá de repente que el sistema gana energía, ¿no? Gana calor. Entonces, si entra el calor al sistema, entonces ese calor es positivo, ¿no? Entonces acá estamos hablando, cuando entra el calor al sistema, estamos hablando de un proceso endotérmico, ¿no? Que hace que la energía interna del sistema aumente, ¿no? Pero si sale calor del sistema, a ese calor le damos signo negativo, ¿no? ¿Está bien? Y esto corresponde a un proceso, pues, a un proceso exotérmico, ¿no? Exotérmico. ¿Está bien? Y luego, bueno, en esa convención vamos a quedar, pues, lo que vamos a trabajar nosotros, ¿no? ¿Está bien? Y luego también el trabajo. El entorno puede desarrollar trabajo sobre el sistema, ¿sí o no? Ese trabajo ese trabajo es en este caso negativo, ¿no? Negativo. ¿Por qué? Porque corresponde a un proceso, en este caso,
un trabajo de expansión, ¿no? Esto, no un proceso de... Este sería un trabajo de compresión, pues, ¿no? Trabajo de compresión. El sistema es comprimido por el entorno, ¿no? Y cuando ya el sistema ataca si el entorno ataca al sistema, entonces ahí pueden ocurrir varias cosas, ¿no? Que el sistema, si está bien hecho, va a soportar los embates del entorno, ¿no? Pero si no está preparado para los cambios del sistema, entonces esa empresa se va a la quiebra, pues, ¿no? Así de simple, ¿no? En cambio, ¿qué cosa es lo que buscamos siempre? Que más bien el sistema genere trabajo, ¿no? Si el sistema genera trabajo, ese trabajo es positivo, entonces estamos hablando de un trabajo de expansión, ¿no? ¿Qué cosa es lo que busca el ser humano generalmente? El ser humano busca esto, ¿no? ¿Qué requiere para hacer trabajo? Ah, ya. Requiere que haya expansión, ¿no? Ah, entonces, eso es lo que busca un sistema, ¿no? Hacer expandirse lo más que se pueda para tener mayor tiempo de vida, ¿no? Y también, ¿qué requiere para funcionar un sistema? Ah, para funcionar un sistema tiene que haber alguna fuente de donde se produzca, ¿no? Entonces, entonces yo tengo que tener energía, entonces tengo que buscar el mecanismo adecuado que me permita obtener energía para que mi sistema siga funcionando, ¿no? ¿Está bien? Entonces esto es lo que aprovechamos para transformarla en energía útil, ¿no? Esa energía liberada. Entonces, por ejemplo, la energía del vehículo motorizado, ¿no? Al momento que se quema, toda esa energía se convierte, es capturada por los gases de combustión, luego ocurre la combustión y se producen más gases que empujan a los pistones para que el carro siga funcionando, ¿no? Para que ocurra todo ese mecanismo de funcionamiento de las ruedas del vehículo y se pueda mover, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, igual, ¿no? Tenemos un sistema cerrado que es agua, le damos energía y generamos al final vapor y ese vapor se transforma en trabajo, ¿no? Y ese trabajo se puede convertir en energía eléctrica o energía mecánica, depende, pues, ¿no? Esos son los signos convencionales que estaríamos adoptando y por eso es que aparece ya la primera ley, ¿no? La primera ley, entonces está en función, pues, del calor y el trabajo, ¿no? Del sistema, ¿no? Entonces, la primera ley de la termodinámica ¿cómo es llamada la primera ley de la termodinámica? ¿Qué me dices vos? ¿Cómo le llaman a la primera ley de la termodinámica? ¿Cómo es llamada? Ley cero. Ley cero. O sea, sí. Así está en el video, ¿no? ¿O no? No lo has entendido el video. Ah, entonces me he equivocado, profe, perdón. Está bien equivocarse. Está bien equivocarse. No tengas por qué disculparte. No tienes por qué disculparte. No está bien equivocarse porque hay veces a la primera no entendemos bien todo, ¿no? Por eso a veces es bueno tener los videos también, ¿no? ¿Está bien? Porque nos permiten la opción de repaso, ¿no? Algo no aprendemos, ya lo repetimos varias veces el video hasta aprender, pues hasta captar la idea, ¿no? ¿Está bien? Esa es la idea del aprendizaje continuo, ¿no? Permanente. Yo los felicito por estar en la carrera de ingeniería, pues, ¿no? Está muy bien, porque eso nos ayuda a despertar y a ser más curiosos con los detalles, con todo lo que se pueda, ¿no? Porque eso nos va a hacer mejores profesionales, ¿no? Entonces es llamada la ley de la conservación de la energía, ¿no? De la energía, ¿no? Y se expresa, pues, expresa en función, ¿no? En función del calor y el trabajo, en función del calor
y el trabajo, ¿no? Relacionados con un sistema, ¿no? Ya saben cómo puede ser esa relación, compresión, expansión, exotérmico, endotérmico, etcétera, ¿no? Y el trabajo en relación. Y el trabajo relacionado, ¿no? En un sistema. ¿Está bien? Entonces esa primera ley, entonces, ¿qué cosa nos dice? Que la variación de la energía interna, delta E o delta U, es igual, en este caso, a Q menos W, ¿no? ¿Está bien? Ese es el enunciado formal donde esta es la variación de energía interna, ¿no? Variación de energía interna. ¿Está bien? Esa es la primera ley de la termodinámica, pues, ¿no? No olvidar. Y ahora, ¿por qué se llama de la primera ley de la ley de la conservación? Porque toda la energía, recuerden, se puede convertir en varias formas de energía, ¿no? En varias formas de energía. ¿Está bien? Varias formas de energía. Entonces, la energía térmica, por ejemplo, que sale del vehículo, al quemar el combustible, se transforma en energía mecánica y también se puede convertir en energía eléctrica, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las empresas industriales que funcionan, pues, que funcionan, por ejemplo, las 24 horas, ¿no? Y hay turnos rotativos, ¿sí? Pero la producción no puede parar, porque si paran el sistema productivo, entonces también todo eso les acarrea pérdidas, ¿no? A una empresa. Entonces, ¿ellos qué tienen que tener? Si les falla el sistema de electricidad generada por la hidroeléctrica del río Mantaro, entonces ellos tienen que tener una fuente alternativa de energía para que la planta no pare, que son los grupos electrógenos, por un lado, que uno puede tenerlo en su casa, o una planta térmica, ¿no? Que convierte la energía combustible en energía eléctrica, ¿no? ¿Está bien? Entonces tiene que haber una planta térmica como plan de contingencia o los generadores eléctricos para esos generadores eléctricos queman hidrocarburos, pues, ¿no? Y generan, pues, energía eléctrica. Entonces, eso es lo que tiene que tener una empresa que trabaja las 24 horas, ¿no? En turnos rotativos todavía. Entonces, así hay cierto tipo de empresas, pues, ¿no? Que tienen que tener eso, si no, pueden morir, pues, en el trayecto, ¿no? Entonces, la variación de energía interna, en este caso, se debe al calor y al trabajo relacionados, dependiendo del tipo, pues, ¿no? ¿Está bien? Ahora también, recuerden que si el volumen, acá puede haber varios casos, ¿no? Un caso A, por ejemplo, ¿qué pasa si el volumen es constante? Si el volumen es constante, entonces, ¿qué cosa va a pasar con el trabajo? Entonces, ahí, en este caso estamos hablando de un proceso Isócoro. Isocórico. Proceso isócoro. Por lo tanto, entonces, ¿qué pasa con el trabajo? El trabajo se hace cero, ¿no? Entonces, ¿qué cosa vas a tener ahí? Que una manera experimental de medir la energía interna de un sistema es casualmente medirla midiendo el calor a volumen constante, ¿no? Entonces, la variación de energía interna la podemos medir midiendo, entonces, el calor a volumen constante, ¿no? Y eso es lo que nos interesa, ¿no? ¿El valor absoluto de la energía interna le interesa a la termodinámica? No. ¿Qué cosa le interesa? Los cambios, ¿no? Los cambios. ¿Y cómo lo medimos? Ya, esa restricción, ¿no?
Entonces, delta E de un sistema se mide, determinando el calor Q a volumen constante, ¿no? A volumen constante. Es esto. Eso es lo que habría que tener en cuenta, ¿no? ¿Está bien? Esa es la manera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que tenemos ahí caso B, por ejemplo? Ahora, si el proceso se desarrolla, a presión constante, como son los casos naturales, y la mayoría de casos, ¿no? Y la mayoría de casos productivos, de casos de producción, ¿no? Casos de producción, ¿no? Por ejemplo, un vehículo se transporta a presión constante, ¿no? Atmosférica constante. Una empresa que produce algo lo hace también a presión constante, ¿no? Salvo el proceso específico, por ejemplo, ya si queremos de repente hacer una destilación fraccionada a presión reducida, ese es ya un caso muy particular, pues, ¿no? Pero la mayoría de procesos que desarrollamos, ya sea a nivel cotidiano, respiramos a presión constante. Respiramos, digerimos alimentos a presión constante. La mayoría de procesos industriales son a presión constante, ¿no? Entonces, ahí la termodinámica entonces define la entalpía, ¿no? Entonces la termodinámica define la función de estado entalpía, ¿no? La termodinámica define la función de estado llamada entalpía, ¿no? Llamada entalpía H. Donde H, donde H es igual a E más PV, ¿no? Donde H es igual a E más PV. De modo que, entonces, delta H es igual a delta E, más P delta B, ¿no? Porque eso lo sacamos a P porque P es, en este caso, constante, ¿no? Por eso lo sacamos del producto, ¿no? PB. Delta H igual a, vamos a tener, delta H es igual a delta E. Y lo que le interesa a la termodinámica no interesa el valor absoluto, ¿no? No interesa el valor absoluto. El valor absoluto, ¿no? Tampoco me interesa el valor absoluto de la energía interna, lo que me interesa es la variación, ¿no? Esto es lo que interesa, esto le interesa a la termodinámica, ¿no? Le interesa el cambio. El cambio a la termodinámica. ¿Está bien? El cambio de entalpía, ¿no? ¿Está bien, jóvenes? Entonces, ahora, ¿qué pasa si hay gases, no? Entonces, si hay gases,
Si hay gases, entonces acá, recuerden que P, en este caso tenemos ahí la ecuación de los gases, ¿no? La presión de un gas, presión del gas, volumen del gas, igual a nRT, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si queremos el trabajo va a ser igual a delta de PV, igual a delta N de gases por RT, ¿no? ¿Está bien? Entonces, recurrimos a la ecuación de los gases ideales, ¿no? ¿Está bien? A la ecuación de los gases ideales, y de esa manera tenemos un trabajo. ¿Qué será delta N gas? Entonces, reemplazando, entonces, ¿qué cosa vamos a tener? Que el cambio de entalpía delta H va a ser igual, en este caso, a, en este caso, a delta E, más delta N gas por RT, ¿no? Donde delta N gas, bueno, lógicamente tiene que ser ya en función de qué, de cuál será la ecuación, pues, ¿no? ¿Cuál será la ecuación? ¿Está bien? Ahora, ejemplo, ¿no? Si vemos ahí una ecuación de combustión, por ejemplo, el C3H8 gas, ¿no? C3H8 gas más más el oxígeno gaseoso. ¿Y esto qué cosa te da? Acá hay una energía de activación mínima necesaria. CO2 gas más 4H2O líquido, más una energía en flamas, ¿no? Más una energía. Y acá tendríamos pues que esto sería 3, y acá sería 4, y acá sería 5, ¿no? ¿Está bien? Y acá coeficientes de gases, coeficientes son 1, 5, 3, coeficiente de, y acá coeficiente 0, pero cuando hablamos de delta N gas, entonces acá delta N gas a qué va a ser igual. Delta N gas va a ser igual a 3 más 0, porque el agua no es gas, menos, en este caso que sería 1 más 5, ¿no? Y te quedaría al final menos 3, ¿no? Entonces cuando vas a reemplazar acá, delta H, si te piden delta H de combustión, entonces delta H de combustión va a ser igual al delta E, que de repente ya te dieron como dato, más, en este caso, menos 3 moles, porque eso se trata, ¿no? Menos 3 moles por RT, ¿no? O sea, sí tendrías que reemplazar, pues, ¿no? Porque delta N, ¿qué cosa es? Delta N, bueno, menos 3 moles, ¿no? Es la diferencia. Y reemplazas, ¿no? Y reemplazas. Me disculpan un ratito. Bien, entonces ahí estamos viendo, pues, cómo utilizar esa expresión, ¿no? Del cambio de entalpía, si es que me pidieran, pues, el delta H de combustión. Recuerden que cualquiera puede, eso puede cambiarse, ¿no? Ahora, experimentalmente, ¿qué cosa se hace? Experimentalmente, ¿cómo determinamos delta H? Experimentalmente, delta H
se mide cuando determinamos, el calor ya sea absorbido o liberado. Cuando determinamos el calor absorbido o liberado a presión constante. A presión constante. ¿Está bien? Es decir, delta H es igual a Q sub P, ¿no? ¿Está bien? Donde Q sub P es el calor, Q sub P es el calor medido a presión constante. Entonces ahí, ¿qué estamos haciendo en otras palabras? Estamos convirtiendo cuando una función que no es de estado, como el calor, se vuelve una función de estado. Solamente cuando le ponemos una restricción. ¿Y cuál es esa restricción? El calor medido a presión constante. La presión constante entonces nos fija el valor de las mediciones de energía, ¿no? ¿Está bien? Llamadas, en este caso, cambios de entalpía. ¿Está bien? Por lo que, ¿qué podemos tener? Por lo que también podemos expresar entonces por lo que, en este caso, Q sub P va a ser igual a Q sub V más P delta V, eso va a depender del proceso, ¿no? P delta V puede ser. O también podemos tener ahí Q sub, en este caso, o Q sub P igual a Q sub V, si tenemos gases, más delta N gas por RT, ¿no? Alarma de 25 minutos. ¿Está bien? Eso es lo que hay que tener presente, que a veces son maneras de expresar, ¿no? Son maneras de expresar. Pero ya sabemos qué significa cada caso, pues, ¿no? ¿Está bien? Si no quieren esto, entonces trabajan con esto. Ya saben que Q sub P puede ser positivo o negativo, porque el signo convencional, entonces los signos del cambio de entalpía son iguales que los signos convencionales de Q sub P, ¿no? ¿Está bien? Dependiendo, entonces delta H puede ser, si delta H es menor que 0, entonces acá tenemos que si delta H es menor que 0, entonces estamos hablando de proceso exotérmico, ¿no? Si delta H es mayor que 0, entonces el proceso es endotérmico, ¿no? ¿Estamos, muchachos? Y ahora, ¿y qué pasa cuando delta H es cuando, digamos, el proceso es isobárico? O isotérmico, disculpen, caso C. Si el proceso es isotérmico, ¿qué pasaría? Entonces acá nosotros tenemos que acá delta, entonces, ¿cuándo hablamos de un proceso isotérmico? Delta H, en este caso
A esto le llamamos proceso, en este caso cuando la temperatura es constante, ¿no? Proceso isotérmico, temperatura constante. ¿Qué me dices? Si el proceso es isotérmico, ¿qué pasa con la energía interna? No varía, profe. Es constante. No haría. Entonces, ¿cuánto debe ser el cambio de energía interna? Cero. Cero. Entonces, delta E o delta U, que son los términos que se emplean, ¿no? Delta U puede ser E sub 2 menos E sub 1, ¿no? Recuerden que ahí ya, o U sub 2 menos U sub 1. En este caso valen 0, ¿no? 0. Y ya nosotros tenemos nuestra primera ley, ¿no? Delta E es igual a, en este caso, a Q menos W, ¿no? Entonces, por lo tanto, entonces, como delta E es igual a 0, porque la temperatura, la energía interna no cambia, pues, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que Q va a ser igual al trabajo. Numéricamente, ¿no? Q igual al trabajo. Entonces acá tienen que hacer conversión de unidades, ¿no? Hacer conversión de unidades. Recuerden, hay que tener en cuenta, hay que hacer conversión de unidades. Hay que hacer conversión de unidades, ¿no? O sea que hay que tener cuidado en eso, ¿no? Por ejemplo, podemos ver un ejemplo de repente. ¿No? Entonces, por ejemplo, un gas expander, o sea, suponiendo que tengamos este caso, presión, volumen, y acá tenemos esto, ¿no? Entonces tenemos acá 1, una presión 1, un presión. Volumen 1 igual a volumen 2, ¿no? Temperatura, suponiendo que en este caso sea 27 grados Celsius. El volumen 1 que vale 2 litros y acá 8 litros, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá ese es el trabajo isotérmico, ¿no? Entonces ya sabemos que delta E vale 0 para este proceso. Entonces, n el número de moles de gas que sean en este caso 3 moles. 3 moles de gas. R, ¿cuánto puede ser? R puede ser varias maneras de expresarlo, ¿no? 0.082, 0.082 atmósferas por litro, ¿no? Atmósferas por litro sobre mol Kelvin igual a, en este caso a 8,31 Joule sobre mol Kelvin. Mol Kelvin. ¿Está bien? Por ejemplo, serían esas unidades que... Entonces acá, cuando ya tratemos de buscar el trabajo en este caso va a ser igual, entonces acá hay un trabajo isotérmico, y ese trabajo isotérmico va a ser igual en este caso a ¿qué habíamos visto? NRT, logaritmo neperiano de B sub 2 sobre B sub 1, ¿no? ¿Está bien? NRT, entonces acá simplemente reemplazamos, ¿no? Reemplazamos. 3 moles. ¿Cómo lo queremos el trabajo? ¿En qué unidades? 3 moles por R. Si lo queremos en atmósferas, ¿no? 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin
por la temperatura que en este caso fue 300 Kelvin, ¿no? Entonces acá se van a cancelar lógicamente, ¿quiénes? Se cancela pues Kelvin con Kelvin, moles con moles, y nos queda litros atmósferas, ¿no? En litros atmósferas. Pero también puede haber la otra expresión, pues que el trabajo isotérmico va a ser igual a 3 moles por R, 8,31. O también el otro valor, ¿cuál es? 1,987 calorías por sobre mol Kelvin, ¿no? 8,31 joules por 300 Kelvin, acá por, en este caso, logaritmo neperiano, recuerden, por logaritmo neperiano de 4 entre 2, ¿no? 8 entre 2, de 8 entre 2. Igual, ¿no? Igual acá, por 300, y luego sigue el logaritmo neperiano de 8 entre 2. Mol Kelvin, ¿no? 300 Kelvin. Entonces ahí se cancelan las unidades. Entonces, eso va a depender, pues, de qué estén ustedes, moles con moles se cancelan, Kelvin con Kelvin se cancelan y le queda en joules, pues, ¿no? O de repente el otro valor, pues, trabajo isotérmico igual a 3 moles por la otra unidad, que sería en este caso 1,987 calorías sobre mol Kelvin por 300 Kelvin por logaritmo neperiano de 4, ¿no? Logaritmo neperiano de 4. Y fíjense cómo van cambiando las unidades, ¿no? Eso tengan cuidado porque muchos han caído en los... A veces algunos se equivocan y no convierten las unidades, ¿no? Recuerden que es una característica del estudiante de ingeniería trabajar con unidades, ¿no? Con unidades. ¿Está bien? En este caso, ¿qué trabajo es? ¿Es de expansión o compresión? Expansión. ¿No? Entonces acá el Q sub B, en este caso, el Q sub B generalmente lo expresamos ¿en qué? El Q sub B generalmente lo expresamos pues en calorías, generalmente. Q sub B está en calorías o kilocalorías, ¿no? En kilocalorías. Para hablar de calor, pues, ¿no? En este caso el Q sub P. Q sub P. Este era un calor medido a temperatura constante, ¿no? Entonces acá recuerden, el calor y el trabajo son iguales, pero las unidades lógicamente van a ser cada uno con la unidad que le corresponde, pues, ¿no? El calor en calorías o kilocalorías, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a pasar lista ahorita, jóvenes, porque ya ahí estaríamos quedando. La siguiente clase estaremos haciendo ya, entrando a lo que nos interesa, los postulados de Hess, ¿no? Postulado de Hess. Voy a pasar lista entonces. Ahí quedamos. Esa presentación. Profe, Dime. lo que he escrito, todo lo que he escrito, lo que he guardado, lo guardó o... No, eso está grabándose. Se ha grabado, ¿no? Está grabado. Ay, ay, ay. Por eso yo les estoy alcanzando los links, ¿no? ¿Está bien? Perfecto. O sea, yo los pongo inmediatamente. Después lo pongo, a veces me demoro. Por ejemplo, no les he pasado el último, me parece. Del jueves, no les he pasado. Pero eso lo voy a pasar más tarde y ustedes ya tendrán acceso, pues, ¿está bien? ¿Está bien? Entonces, de eso no se preocupen porque todo eso está grabado. A ver.
Vamos acá. Pasemos, a ver. A ver, pasemos lista. Está Inche. Inche. Presente, profesor. Ya. Juan. Presente, profesor. Juárez. Presente, profesor. León Sánchez. Presente, profesor. ¿Está presente? Sí, ¿no? Presente, profesor. Sí, sí. Muy bien. López Arana. Presente, profesor. López Milla. Presente, profesor. Lozano Morales. Presente, profesor. Martínez Romero. Presente, profesor. Matos Águila. Presente, profesor. Mejía Urbina. Presente, profesor. Mendoza Navarro. Presente. Mesa Albino. Presente, profesor. Monsefú Ramírez. Presente, profesor. Muy bien. Montes Lozano. Presente, profesor. Navarro Inga. Presente, profesor. Obregón Lima. Presente, profesor. Oroche. Presente, profesor. Ortiz Orue. Presente, profesor. Oroche. Ortiz de Oré. ¿Está o no está? Presente, profesor, lo dije. Ah, ya, recién. Recién apareces en mi pantalla. Padilla Quinton. Presente, profesor. Ya. Palomino Valdivia. Presente, profesor. Pedraza González. Y profesor, presente. Peralta Gil. Presente, profesor. Quispe Dávalos. Presente, profesor. Muy bien. Quispe Tenorio. Presente, profesor. Ramírez Vega. Presente, profesor. Reyes García. Presente, profesor. Rodríguez Parreño. Presente, profesor. Ruiz Luna. Presente, profesor. Salazar Reyes. Presente, profesor. Salcedo Martínez. Presente, profesor. Bien, con eso entonces estamos registrando asistencia en tema. Lo que correspondía a la primera parte de termodinámica. Bien, jóvenes, entonces ya nos estamos quedando ahí. Vayan ustedes a refrigerarse, almorzar y recuerden, entran al aula virtual. Entran al aula virtual y si van a desarrollar el test va a estar, el test del laboratorio va a estar abierto desde las 2:15 hasta las 2:30. Son 15 minutos nada más. Tienen 20 casos para que ustedes marquen su alternativa de respuesta que crean adecuada, ¿no? Y cuando estén resolviendo, activan sus cámaras. ¿Está bien? No olviden activar sus cámaras al momento que están resolviendo el test de laboratorio, que tiene un equivalente pues de 5 puntos máximo, ¿no? El que saca la nota 20 le corresponde sus 5 puntos. ¿Está bien? Profesor, Entonces, profesor, solo ¿alguna- para marcar, ¿no? ¿Cómo? Solo para marcar o también Sí, para... sí. Solo para marcarlo, de repente es falso verdadero, ¿no? Ah, ya. ¿Está bien? Correcto, entonces, nos estamos viendo, muchachos. Hasta luego, entonces. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Profesor. Gracias. Más tarde. Muy bien.